Buenas noches, estimada docente. Voy a hablar sobre la acción del habeas corpus, que bueno, es una de las garantías jurisdiccionales más importantes reconocidas en la Constitución de nuestro país, en la que está vigente, ¿no? Del 2008. Bueno, su principal finalidad es proteger la libertad y la dignidad de las personas cuando éstas han sido privadas de la libertad, esto de forma ilegal o inclusive cuando han sido detenidas legalmente, pero sus derechos están siendo vulnerados. Antes de profundizar en el tema, es importante recordar igual que la Constitución no solo reconoce derechos, sino que también crea mecanismos para hacerlos efectivos. De nada serviría que existiera el derecho a la libertad si las personas no reconocen o no, o no tienen en cuenta lo que son estas herramientas que permiten proteger cuando son esos derechos vulnerados. Precisamente ahí radica la importancia del habeas corpus, ya que constituye una respuesta inmediata frente a las posibles em, abusos de poder, entre otros, ¿no? Vulneraciones de los derechos, entre otros. Mm, o- ya, ¿por qué es importante este tema? Bueno, la Constitución del 2008 fortaleció el sistema de garantías jurisdiccionales para asegurar que cualquier persona pueda acudir ante un juez cuando considere que uno de sus derechos están siendo vulnerados. Dentro de esas garantías, el habeas corpus ocupa un lugar especial porque protege uno de los derechos más importantes, que es la libertad personal. Su importancia también radica en que ninguna autoridad puede privar de la libertad a una persona de forma arbitraria. Incluso cuando una detención es legal, el Estado tiene la obligación de respetar la integridad física, psicológica y la dignidad de quien se encuentra privado de esta libertad. Esto nos demuestra que la protección de los derechos humanos no desaparece por el hecho de estar detenido. Además, el habeas corpus es reconocido no solo por nuestra Constitución, sino también por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que evidencia que se trata de una garantía ampliamente aceptada para proteger a las personas frente a posibles abusos. Bueno, vamos también a ver un poquito sobre el tema de las garantías jurisdiccionales, perdón. Y bueno, ¿qué son? Son mecanismos legales creados para proteger los derechos constitucionales cuando estos han sido vulnerados o existe un riesgo de que lo sean. Su finalidad es brindar una solución rápida, efectiva, y evitando que la afectación continúe o produzca consecuencias irreparables. Entre las principales garantías encontramos lo que es el habeas corpus, el habeas data y la acción por incumplimiento, entre otras, ¿no? Cada una protege derechos completamente diferentes, como por ejemplo, mientras la acción de protección tutela distintos derechos constitucionales, el habeas data protege la información personal y el acceso a los datos. Eh, En ese sentido, el habeas corpus se concentra específicamente en proteger la libertad y la integridad de las personas privadas de libertad. Es importante igual comprender esta diferencia porque dependiendo del derecho vulnerado será necesario utilizar la garantía jurisdiccional que corresponde. ¿Qué es el habeas corpus? Bueno, el artículo 89 de la Constitución reconoce al habeas corpus como una garantía constitucional destinada a proteger la libertad personal. Sin embargo, su alcance va mucho más allá de obtener la libertad de una persona. Y bueno, actualmente también protege su vida, su integridad física, psicológica y su dignidad. Eso significa que una persona puede presentar una acción de habeas corpus no solo cuando considera que su detención fue ilegal, sino también
estando detenida legalmente. Dentro de los centros de privación de libertad, estos sufren torturas, malos tratos o condiciones que ponen en riesgo su salud o inclusive su vida. Una característica importante es que se trata de un procedimiento rápido. El juez debe actuar de manera inmediata porque en estos casos el paso del tiempo puede agravar la situación, la vulneración como tal de derechos de esa persona. ¿Cuándo se puede utilizar el habeas corpus? Bueno, esta puede presentarse cuando una persona, como lo dije anteriormente, ha sido detenida sin una orden legal o sin una causa que justifique la privación de su libertad. También procede cuando existen malos tratos o torturas o condiciones netamente inhumanas dentro de los centros de privación de libertad. Algo muy importante que es que no solamente puede solicitarlo la persona afectada, también pueden hacerlo sus familiares, su abogado o incluso cualquier otra persona que actúe en su nombre cuando el detenido no pueda hacerlo por sí mismo. Esta posibilidad fortalece la protección de los derechos humanos, ya que garantiza que ninguna persona puede quedar desprotegida simplemente porque no puede acudir personalmente ante un juez. El objetivo del habeas corpus. Bueno, el objetivo principal es actuar como un mecanismo de control frente al poder del Estado. Eso significa que ninguna autoridad puede actuar de manera arbitraria cuando limita la libertad de una persona. Muchas veces se piensa que esta garantía solo sirve para obtener una libertad inmediata en ese momento. Sin embargo, también permite revisar las condiciones en las que permanece una persona que está detenida. Si el juez verifica que existen vulneraciones a sus derechos, puede ordenar medidas para proteger su integridad y garantizar un trato digno. En otras palabras, el habeas corpus busca impedir abusos y recordar que todas las personas, incluso quienes se encuentran privadas de libertad, continúan siendo titulares de sus derechos. El rol del juez. Dentro del habeas corpus, el juez cumple un papel fundamental porque es quien analiza de manera inmediata la situación presentada. Su actuación debe ser rápida, objetiva y orientada a proteger los derechos de la persona que está siendo afectada. Después de revisar el caso, el juez puede ordenar diferentes medidas. Si determina que la detención fue ilegal, puede disponer la libertad inmediata. Y si el problema radica en las condiciones de detención, podrá ordenar que cesen las vulneraciones y que se garantice la protección de la persona. Esto demuestra que el juez no actúa únicamente como alguien que solo aplica la ley, sino también como un garante de los derechos constitucionales. Bueno, y adentrándonos un poquito sobre el origen y la historia del habeas corpus, bueno, tenemos que centrarnos en que su origen es relativamente muy antiguo y surgió en Inglaterra durante el siglo XVII como una forma de impedir que el rey ordenara detenciones arbitrarias contra las personas. Posteriormente fue incorporado en distintos países y se convirtió en una de las principales garantías de los estados democráticos. Con el paso del tiempo, dejó de proteger únicamente la libertad física para convertirse en un mecanismo mucho más amplio de protección de derechos humanos. Y bueno, actualmente forma parte de diversos tratados internacionales y de la Constitución misma de nuestro país, lo que demuestra su importancia dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. La evolución del habeas corpus en territorio. Bueno, en Ecuador el habeas corpus también ha evolucionado. Antes de la Constitución de 2008 podía ser conocido por autoridades administrativas como los alcaldes y prefectos, quienes no necesariamente contaban con una formación jurídica especializada, no eran especialistas en el tema de derecho como tal.
Con la Constitución ya del 2008, la que se encuentra vigente hasta la actualidad, em, esa competencia pasó exclusivamente a los jueces. Este cambio radical fortaleció la independencia judicial y brindó mayores garantías a las personas, ya que ahora la decisión sobre libertad y la protección de sus derechos corresponde ya a una autoridad imparcial, especializada netamente en materia jurídica. Este, pues, fue uno de los avances más importantes introducidos por la Constitución, que, como les dije, se encuentra vigente en materia de garantías jurisdiccionales. Como conclusión, podemos afirmar que el habeas corpus es una garantía esencial para proteger la libertad, la vida y la dignidad humana. Más que un procedimiento judicial, constituye un mecanismo que limita el ejercicio del poder del Estado y asegura que toda persona reciba un trato respetuoso de sus derechos fundamentales. Y bueno, la importancia no radica únicamente en ordenar la libertad cuando una detención es ilegal, sino también en garantizar que ninguna persona sea sometida a torturas, malos tratos o condiciones que vulneren su integridad. Esto refleja el compromiso del Estado con la protección efectiva de los derechos humanos y con una justicia que actúe de manera rápida, imparcial y oportuna, ¿no? Y bueno, finalmente, comprender el funcionamiento del habeas corpus nos permite valorar que los derechos constitucionales no solo son principios escritos en una norma, sino más bien son garantías reales que pueden ser exigidas cuando existe una vulneración, fortaleciendo así el Estado constitucional de derechos y justicia. Muchas gracias.